Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones y saludos para todos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Agradecemos al Señor esta nueva semana, este nuevo día que nos regala una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y estamos agradecidos con el Señor por su inmensa bondad y su inmensa misericordia. Queremos dar una bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que desde distintos lugares logran ver este contenido, logran ver este tiempo devocional. Para nosotros es un gusto poder, mediante la ayuda del Señor y su gracia, compartir con ustedes estos devocionales que tienen el propósito de acercarnos a la palabra, ayudarnos a comprender la voluntad del Señor y entender, por sobre todas las cosas, el propósito de Dios mediante las Escrituras para nuestra vida y también para la vida de la iglesia. Y estamos ahí en esa primera epístola, en esa primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy nos corresponde el capítulo 4. El día viernes vimos lo referente a la advertencia del Espíritu Santo para los tiempos en que estábamos. Y hoy nos corresponde el capítulo 4, verso 6. Y dice lo siguiente: un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por esta mañana, por esta hermosa oportunidad, mis amados hermanos. Y hemos puesto por título a nuestro devocional de la mañana de hoy: un buen ministro de Jesucristo. Ahora, el texto nos dice una gran verdad. Usted puede ser un ministro de Jesucristo, o un ministro del diablo, o un ministro personal. Y la palabra ministro, cabe la acotación que significa un servidor, alguien que sirve a un grupo de personas. Entonces la idea aquí es que nosotros podamos ser un buen ministro de Jesucristo. Ese es el propósito, esa es la intención de Pablo. Timoteo, quiero que sirvas, pero que seas un buen ministro, un buen servidor, que realmente te ocupes en la voluntad de Dios. Ahora, ¿podemos ser ministros de nosotros mismos, siguiendo y velando por nuestros propios intereses? Podemos ser ministros del enemigo, haciendo lo que el diablo quiere, y podemos ser un buen ministro de Jesucristo si hacemos su voluntad. Ahora, ¿cuál vamos a hacer? Dependerá en gran medida de lo que nosotros hagamos y pongamos por obra. La idea es que podamos ser buen ministro de Jesucristo. Pero como les dije al principio, uno puede ser un ministro del diablo, haciendo y velando por los intereses que van en contra de la palabra de Dios, o incluso ocuparnos solamente de nuestros propios intereses. Esa es la realidad de todo esto. Si nosotros vivimos haciendo lo que Dios quiere, podemos ser un buen ministro de Jesucristo si hacemos su voluntad y si vivimos de acuerdo con sus demandas. Pablo dice a Timoteo que para ser un buen ministro de Jesucristo debe enseñar la palabra de Dios. Si esto enseñas, dice la Biblia. Pero más importante aún, debe vivir la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo no es alguien que solamente proclama la palabra, sino que debe vivir la palabra de Dios. Podemos obtener, mis amados hermanos, mucho éxito, por así decirlo, al lograr alcanzar una iglesia multitudinaria y próspera. Pero si no estamos enseñando y viviendo conforme a la palabra de Dios, no somos buenos ministros de Jesucristo. Tal vez seamos buenos para muchas cosas, pero no en lo referente a la palabra de Dios,
que es el propósito principal del llamado de un pastor. Entonces, no se trata de lo que nosotros queramos lograr, de lo que nosotros queramos alcanzar, en lo que nos queramos convertir o en lo que podamos levantar. Por supuesto, hay muchas iglesias, muchos templos que se han levantado como un lugar de culto extraordinarios. Perdón, mis hermanos. Y no es que esté mal que se pueda hacer eso, pero si lo que estamos haciendo, o para poder hacer eso, vamos a cambiar o vamos a diluir el evangelio, entonces, mis amados hermanos, no importa el éxito personal, ni lo que hayamos levantado, ni lo que hayamos logrado, ni lo próspero que sea dicha iglesia, si no estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces podemos ser buenos para muchas cosas, pero no en lo referente a la palabra de Dios, que es el propósito principal para el cual Dios había llamado a Timoteo y para el cual Dios ha llamado a muchos pastores. El propósito es proclamar la palabra de Dios. Entonces la tarea del ministro es la siguiente. La tarea de un pastor, la tarea de un ministro es instruir, guiar, enseñar, alertar, advertir y mostrar el camino. Esa es la tarea que tenía Timoteo y es la tarea que tienen muchos líderes, muchos pastores. La tarea del ministro no es, mis amados hermanos, lo que mucha gente cree. Llevar una vida extraordinaria, llevar una vida de excesos, una vida de libertades, una vida... No, mis amados hermanos. La tarea del ministro es instruir, guiar, enseñar, alertar y advertir. Si usted solamente instruye, pero no está enseñando el evangelio completo, no está alertando, recuerde que toda la Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos extraer ciertos textos para ciertos propósitos y ya. No, mis amados hermanos, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Cuando Pablo se despide de los líderes de Éfeso, le dice: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. En pocas palabras, yo estoy aquí enseñándoles todo lo que la palabra de Dios dice. Yo no soy responsable de ninguno de ustedes. Ya yo les he enseñado todo cuanto la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea no es solamente enseñarle que Dios le ama a la gente, aunque esa sea una verdad. La idea no solamente es enseñarle que Dios quiere bendecirle. La idea no es solamente enseñarle que lleven una vida placentera. No, la idea es enseñarle que aprovechen el tiempo, que tengan presente en cada una de las cosas que hacen que el Señor regresará por su iglesia, que tengan pendiente y al tanto que un día vamos a comparecer como cristianos, como personas que hemos sido salvadas ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir a cuenta a Dios de nuestra vida. Veo con mucha preocupación que mucha gente hace mucho énfasis en lo económico, en la prosperidad, en lo material, en logra tus metas, logra tus sueños, realízate, haz lo que tú quieras, pero muy poco escucho el hecho de que lo más importante en esta tierra o en esta vida es hacer la voluntad de Dios, es vivir conforme a su palabra, y que aunque muchas veces humanamente pareciera que no tenemos éxito, estamos teniendo éxito en un terreno espiritual a la manera de Dios. Por cierto, hay un libro del doctor Charles Stanley que se llama El éxito a la manera de Dios. Entonces la tarea del ministro es esa: instruir, guiar, alertar, enseñar, advertir, mostrar el camino. Era la tarea de Timoteo, instruir a los hermanos acerca de esto que se menciona en los versículos 4 del 1 al 5. El Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos que prohibirían casarse, mandarían abstenerse de alimento. Él tenía que instruir a la iglesia respecto a eso. La palabra ministro significa siervo. Será un siervo útil, dice la Biblia, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, que han seguido cuidadosamente hasta el presente. Pablo se dirige personalmente a Timoteo y define su área de responsabilidad como pastor. Timoteo, esto es lo que te toca, esto es lo que te corresponde. Si esto enseñas a los hermanos, si les dices la verdad, si les dices las cosas como son, si te esfuerzas por mostrarle lo que Dios desea y quiere, si esto enseñas a los hermanos, entonces
serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo sabía muy bien, mis amados hermanos, que la respuesta al error no debía consistir en una simple denuncia negativa, sino que se podía refutar mejor con la proclamación positiva de la verdad cristiana. Hay gente que está deseosa de escuchar la palabra, de escuchar el evangelio. Por lo tanto, se les debía enseñar a los hermanos las instrucciones del apóstol. La frase "si esto se enseñas a los hermanos" se ha traducido como aconsejando estas cosas a los hermanos. Esto o estas cosas se refiere a las enseñanzas que viene hablando en los versículos anteriores. Ahora, Pablo también quiere que nosotros sepamos que el líder de la iglesia o los pastores de la iglesia deben evitar perder el tiempo en cosas triviales. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de lo que realmente debes ocuparte. No desperdicies tu tiempo. No lo desperdicies en lo que no vale la pena y que tampoco edifica a nadie. No te enrolles con temas seculares e impíos y profanos. No prestes atención a nada que no tenga sustento en la palabra de Dios y muy especialmente en la fábula, lo que es igual a mitos, mis amados hermanos. Una fábula es un mito. Es algo que se inventa o que se puede usar para una ilustración, pero no es una verdad. No pierdas el tiempo en mitos. No pierdas el tiempo en algo de la imaginación, pero que no es verdad y tampoco se puede probar. No caigas en eso. Tú, al contrario, Timoteo, invierte tu tiempo ejercitándote para la vida piadosa. Eso significa disciplínate para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no escuches esos cuentos infructuosos que no generan ningún fruto ni ningún provecho espiritual. La Nueva Versión Internacional la traduce como mitos profanos. Pablo aclara que tales mitos son profanos, mundanos y tontos. Desecha, dice, las fábulas. Ejercítate para la piedad, es decir, emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarte espiritualmente. La pregunta en esta mañana sería: ¿en qué está invirtiendo su tiempo? ¿Se está ejercitando usted en la piedad? ¿Está usted en el ejercicio de Dios? ¿Está usted fortaleciendo, robusteciendo la musculatura espiritual? ¿Está usted entrenando sus músculos espirituales? El entrenamiento físico, dice el versículo 8, es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. Ahora, si nosotros cuidáramos nuestra vida espiritual como cuidamos nuestro cuerpo, sería maravilloso. Hay gente definitivamente que literalmente le tiene un culto al cuerpo. Literalmente se cuida en exceso y en demasía. Ahora, está bien que se cuide, pero así como cuidamos nuestra vida física, debemos cuidar nuestra vida espiritual. Después de todo, la Biblia dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo le dice: ejercítate para la piedad. Invierte tiempo en la vida cristiana, en tu carácter, en tu vida espiritual. Invierte tiempo en eso. Emplea tu energía en ejercitarte espiritualmente. El desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten, mis amados hermanos, algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene con el esfuerzo y una alimentación apropiada. Y mire qué interesante esto. En el desarrollo espiritual y el desarrollo físico se comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene con esfuerzo y alimentación apropiada. Si usted quiere tener un cuerpo definido, buena musculatura, buen cardio, quiere tener quizás mejor salud, tiene que invertir tiempo en su cuerpo, en su organismo, en el ejercicio, en el gimnasio. Y eso, por supuesto, da frutos, da resultados que son visibles, que son claramente palpables. Y de igual manera, en la vida espiritual se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere disciplina. Se requiere de que nosotros invirtamos tiempo para cultivar nuestra vida espiritual, lo cual a su vez se manifestará claramente en un efecto visible y palpable, mis amados hermanos. Entonces, ambas vienen con esfuerzo
y con alimentación apropiada. Si alguien quiere tener un cuerpo saludable, un cuerpo realmente fortalecido y robusto, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Sería un fracaso, sería algo muy tonto esforzarse tanto en el gimnasio y luego de salir del gimnasio no tener cuidado de absolutamente de lo que comemos. Entonces, de igual manera, espiritualmente, para yo fortalecerme internamente en mi ser interior y poder manifestar los frutos en tiempo presente y en mi vida física, yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Ahora, escuche bien. Si usted quiere alimentarse de la palabra de Dios, quiere alimentarse de lo que realmente le va a generar provecho, tiene que estar consciente de que todo debe salir de aquí y debe tener el sentido correcto y el propósito y la intención mediante la cual Dios la escribió. De lo contrario, si eso no sucede de esa forma, entonces usted no podrá tener una salud espiritual. El cristiano debe ejercitarse de manera disciplinada para poder desarrollar una vida saludable y músculos espirituales y ser robusto en cuanto a la fe. Ser robusto en cuanto a la fe significa que usted pueda estar fortalecido en Dios, que usted pueda hacer frente al tiempo presente y a los días por venir con la actitud correcta que corresponde a un cristiano. Debe estar firme y preparado, capacitado para afrontar los desafíos de la fe. Ahora, todo cristiano sabe que nuestra vida cristiana va a enfrentar desafíos. Pero la manera en que una persona enfrente esos desafíos, siendo cristiano, dependerá en gran parte de cuánto tiempo pasa en ese ejercitar espiritual. ¿Cuánto tiempo invierto en mi vida cristiana? Pablo está pensando en el servicio cristiano como una forma de esfuerzo atlético. Se refiere a la dieta apropiada para alguien que está sirviendo a Cristo. Debería ser nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina. Habla de un ejercicio que tiene como objetivo la piedad. En lugar de malgastar el tiempo en mitos y en fábulas, deberían ejercitarse para la piedad. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, que mucha gente no comprende esto o no lo sabe todavía. Pero alguien que vaya a una iglesia tiene que preguntarse, ¿a qué voy a la iglesia? Bueno, vamos a la iglesia por muchas razones, pero la principal es entender de que Dios existe, es real, es verdadero, es grande y merece y exige de mí sacrificio, alabanza y adoración. Voy allá porque Él es digno, porque Él me ha salvado, porque Él me ha perdonado. Voy allá porque es su voluntad y está dentro de sus planes y propósitos. Pero voy allá también a aprender la palabra de Dios. Si yo quisiera aprender de finanzas, si yo quisiera aprender de ventas, si yo quisiera aprender de otra cantidad de, digamos así, de conocimiento, iría a otro lugar. Por eso voy a la escuela, por eso vamos a la secundaria, por eso vamos a la universidad, por eso van algunos a tecnológico, porque quieren especializarse en una materia. Pero la materia en la cual uno se especializa en la iglesia no puede ser en estas cosas. La iglesia es para instruir al cristiano, para poder vivir correctamente su vida cristiana sobre esta tierra y para conseguir herramientas que me ayuden a afrontar la vida sobre este mundo. Pero si vamos a la iglesia, lo cual creo que es una falta de respeto, que yo vaya a la iglesia, que haga todo mi esfuerzo y vaya allá y no me den el alimento saludable, la palabra de Dios. ¿Que me echen cuento? Bueno, yo no vine a que me echen cuento. ¿Que me echen chiste? Yo no vine a que me echen chiste. Y no estoy diciendo con esto que porque estemos predicando no debe haber un espacio, digamos, para el humor sano. Pero incluso tiene que ser algo que me edifique. No es solamente entretenimiento, no es solamente pasarla bien. No es un club de amigos en el cual vamos solamente a vernos las caras y a pasarla bien. No. Por eso estamos como estamos, porque los cristianos no están siendo alimentados con la comida que corresponde. Por eso lloramos por todo, por eso nos encaprichamos por todo, por eso perdemos la paz, por eso discutimos en todas partes, por eso estamos llenos de ira, por eso muchas veces damos tan mal testimonio, porque no estamos siendo instruidos en la palabra. Lo que Dios quiere es que nosotros nos desprendamos y nos despojemos de nosotros mismos, de ese hedonismo, de esa egolatría que muchas veces tenemos y comencemos a vivir conforme a su voluntad en santidad, en pureza, en amor. Por supuesto que es una batalla. No somos perfectos. Pero si yo soy una persona que
que tengo problemas con mi carácter, con mi personalidad. Tengo una autoestima tan elevada que me trae problemas en el empleo, en el hogar, que me trae problemas en las relaciones. Y aparte de eso voy a la iglesia y todo lo que me dicen es Dios quiere para ti esto, Dios quiere que tú te mereces esto, Dios va a darte esto. Mi ego crece, pero en algunas ocasiones yo creo que una cosa es tener una autoestima saludable y en otra cosa muy distinta es tener una autoestima tan sobrevalorada, tan exaltada, que caigo en el punto, mis amados hermanos, del pecado. Sí, Dios es bueno, Dios es fiel, pero no podemos negar que lo que muchas veces necesitamos es un trato de Dios. Es que Dios trabaja en nuestro carácter. Es que Dios quebrante nuestro orgullo. Es que Dios quebrante nuestra soberbia. Necesitamos muchas veces que Dios trabaje en nuestro carácter. Amados hermanos, y lo único que nos puede ayudar en todo esto es escuchar la verdad del Evangelio. Cuando usted escucha y está expuesto a la palabra de Dios, usted solamente tiene dos opciones, mis amados hermanos. O rebelarse contra la palabra de Dios, o quebrantarse ante su palabra y humillarse delante de Dios y reconocer los cambios y ajustes que tienen que hacer. Y entonces cuando usted lo reconoce, el Señor comienza a obrar. Pero lamentablemente tenemos una dieta de puro dulce, de puro Dios te ama, Dios no le importa lo que tú haces. ¿Cómo que no le importa lo que tú haces? Es como que yo como padre diga, a mí no me interesa lo que hagan mis hijos. Sí, me interesa y mucho, me preocupo demasiado. Entiendo que los amo y porque los amo no puedo dejarlo que hagan lo que le dé la gana. Ahora imagínense, Dios es nuestro Padre espiritualmente y sí, a Él le importa cómo vivimos y qué hacemos. Él tiene una tristeza y un pesar. Dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Porque la conducta que tengamos y la forma en que vivamos entristece al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y claro que a Dios le importa. Y aunque Dios quiere bendecirnos, no puede haber bendición si estamos caminando de espaldas a Dios. Entonces, es hipocresía, es mentira y no es saludable que muchos ministros se paren en los púlpitos a prometerle bendición a la gente cuando la gente ni siquiera está haciendo lo mínimo que corresponde a un cristiano. Perdónenme, yo no vengo aquí a guardarles la fiesta. Pero un buen ministro de Jesucristo no puede decirle a la gente que Dios va a bendecirlo, que a Dios no le importa lo que haga, ni dónde esté, ni cómo esté. Lo más importante es lo que hay en tu corazón. Caramba, de la abundancia del corazón habla la boca. Uno es un reflejo de lo que está lleno, mis amados hermanos. Si usted está lleno de ira, de odio, de rencor, usted manifiesta su ira, su odio y su rencor, aunque trate de hacer un teatro. Si usted está lleno de lujuria, lascivia, eso se manifiesta en su diario vivir. Si usted está lleno, mis amados hermanos, de avaricia y codicia, eso se manifestará en sus decisiones, en lo que quiere y en lo que busca. Pero si usted está lleno del temor de Dios, si usted está lleno de la verdad divina, también se manifiesta. Sus acciones van a hablar, su forma de resolver los asuntos van a hablar. Entonces necesitamos esa dieta apropiada para servir a Cristo, para ser nutridos en las palabras de la fe y de la buena enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Habla de un ejercicio que tiene como objetivo la piedad. El ejercicio espiritual tiene como objetivo que seamos creyentes piadosos, temerosos, honrosos de Dios, que vivamos vidas consagradas. En lugar de malgastar el tiempo en mitos y en fábulas, deberíamos ejercitarnos para la piedad. ¿Qué es una fábula? Dios quiere que todos seamos ricos. Esa es una fábula, eso es un mito, suena bonito, por eso le gusta a la gente, por eso atrae a la gente, pero en la realidad es que mucha gente seguirá viviendo de la misma manera porque sin educación, sin preparación, sin formación, sin esforzarse más de la cuenta, eso no llega. Hay que ser diligente también, hay muchas cosas que no van a cambiar hasta que no cambiemos nosotros. Otra realidad es todos no podemos ser comerciantes. ¿Se imagina un mundo donde todos sean dueños de empresas? ¿Quién trabaja para las empresas que existen? Pero a veces la gente como que no mide lo que se habla, lo que dicen y lo que escucha. Jesús dijo, los pobres siempre van a estar entre nosotros. Ahora, yo no sé, pues evidentemente usted puede hacer todo su esfuerzo por cambiar su realidad en tiempo presente, por cambiar su vida, pero yo no le puedo prometer que usted va a ser millonario. Es más, hay gente que le cae mal el dinero, con eso le digo todo. Hay gente que apenas agarra un poquito de dinero
y la arrogancia y la actitud con la que habla y con la que se expresa, uno dice, no, a esta persona le cae mal el dinero. Este hermano no puede recibir dinero porque su carácter no está preparado. Quiero que entienda algo, mi amado hermano. Dios puede querer darnos muchas cosas, pero si nuestro corazón no está preparado, no podremos recibir. Cuando Salomón oró, él pidió a Dios sabiduría. Y porque no pidió otras cosas, entonces Dios le dio lo otro. Pero ¿cómo se sentirá Dios al ver a tanta gente pidiéndole, 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 pidiéndole? Ni siquiera piden, Señor, yo quiero convertirme en tu siervo, en tu hijo. Quiero honrarte, quiero glorificarte. Señor, de lo que tú me des, yo quiero darte a ti. Y de lo que yo tenga, quiero darle a aquellos que no tienen. No, Señor, yo soy tu hijo y me merezco esto, me merezco aquello. No, el corazón no está preparado, mis amados hermanos. Y para muchas personas sería una desgracia recibir lo que anhelan, porque sus corazones no están preparados. Ahora, yo no quiero convertir esto en otra cosa que no sea lo que estamos hablando, pero es necesario, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que no podemos estar viviendo de mitos y de fábulas y de promesas. Este es el año donde Dios va a manifestar su gloria. Este es el año donde Dios va a bendecirnos. Este es el año de esto, de esto, de esto y de esto y de aquello. Bueno, analicemos lo que la palabra de Dios dice. Este ejercicio involucra lectura y estudio de la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa usted leyendo la palabra de Dios? Si trabajando de obrero no tenemos tiempo, como dueño no me quiero imaginar. Ahora, necesitamos lectura y estudio de la Biblia. Necesitamos la oración, la meditación y el testimonio. Mis amados amados, dar testimonio a otros, testificar a otros. Ha de haber ejercicio y esfuerzo. Así como la doctrina sana promueve la salud espiritual, los mitos necios y ridículos de los falsos maestros producen enfermedad espiritual. El ejercicio y los alimentos espirituales son una combinación feliz. Si algunos cristianos pusiéramos en las cosas espirituales tanta energía y entusiasmo como lo hacemos en el gimnasio, cuánto más fuertes serían ellos y también sus iglesias. El ejercicio corporal para poco es provechoso, admite Pablo, pero la piedad, el ejercicio espiritual, practicar la palabra de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Ahora, Pablo no está diciendo que sea malo el ejercicio, sino que está usando esto para ilustrarnos que ejercitarnos para la piedad es mucho mejor. Si bien es cierto, el ejercicio físico tiene beneficio y tiene resultados solo en tiempo presente, la piedad tiene resultados en esta vida y en la venidera, mis amados hermanos. Lamentablemente, mucha gente ha hecho del cuerpo un culto. Más que ejercitarse por salud, es por lo estético y la vanidad. Creo que al caer solo en lo estético se pierde realmente el propósito del ejercicio físico. Se pierde. Dios desea que con la misma intensidad que tratamos de cuidar nuestro cuerpo mediante el ejercicio, con mucho más esmero y ahínco nos esforcemos por fortalecer nuestra vida ejercitándonos para la piedad. En tercer lugar, un buen ministro debe ser un hombre ejemplar. En todo. Hay 6 cosas que Pablo menciona en las que debemos ser ejemplo. Sea ejemplo en lo que dice, en palabra. En segundo lugar, lo que hace en conducta. 3, en amor. 4, en actitud. En ese espíritu dócil. 5, en fe, en el sentido de fidelidad a Dios, pero también a lo que hace. Y en pureza, o sea, santidad y integridad. Estos son los criterios para evaluar a un pastor. Si él es listo y es gracioso y es buena onda y se viste a la moda, y si es popular o si es cualquier número de otras cosas, importa poco. Usted debe buscar un pastor que sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que dice el texto, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, verso 12 del capítulo 4, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que dice el texto. Pero ¿qué buscamos en el pastor? Que sea chévere, que hable bonito, que esté a la moda, que le vaya bien, porque a la gente le gusta seguir simplemente
le impresiona lo que ve. Que tenga buen carro, que tenga buena casa, buena estabilidad económica, que sea una persona súper inteligente y fijan en detalles que son los mismos detalles de los gurús de las redes sociales, ¿verdad? Porque ese es algo que se copia y se trae. Eso es algo que no viene exclusivamente de la palabra de Dios, sino que son métodos completamente terrenales que funcionan y generan beneficio en el mundo secular. ¿Cómo se presentan las redes sociales? Las redes sociales se presentan: hola, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal. Hoy estoy de viaje en tal sitio. Hoy voy en mi jet privado. Hoy voy en mi superauto. Hoy estoy aquí. Todo esto lo he podido lograr gracias a que he descubierto tal cosa. Y por supuesto eso atrae personas. Dentro de la iglesia, lamentablemente, con pena ajena, toca decirlo, hay personas que su afán es el dinero, que lo único que les interesa es la plata. Y cuando te presentan una persona que dice que usa cinturones de $3,000, que te dice que usa zapatos de $6,000, que te dice que tiene carros, que tiene motos, que tiene casa en la playa, que tiene casas aquí, y que es todo chido, que ya no se usa púlpito, que ya de repente no se viste como se visten comúnmente, vamos a decir así, los creyentes, sino que es todo relajado, que todo es la foto, el maquillaje, y para allá y para acá. La gente como que conecta con ese tipo de personas. Ahora, yo no estoy hablando aquí que la ropa sea en sí la que influya para bien o para mal. Pero lo que sí quiero decirte es que usted debe fijarse en un ministro, no solamente porque sea agradable ante la vista, o porque se vista bien, o porque le vaya bien, o porque tenga muchas cosas que mostrar. No, debo fijarme que sea un hombre ejemplar. Y debo fijarme que por lo menos sea ejemplo con lo que dice en la palabra. No solamente predica la palabra, sino que vive la palabra. 2, en lo que hace, su conducta, ¿cuál es? Porque hay pastores soberbios, mis amados hermanos. Hay pastores engreídos, que no se le pueden acercar, que no le pueden dar la mano, que no pueden reunirse con gente común, que no pueden hablar con fulano y con fulana, pero sí pueden recibir a los políticos, sí hablan con las familias que tienen dinero dentro de la iglesia. Para mí, eso es un mal ministro de Jesucristo. Porque tanto el que tiene como el que no tiene debe entender que si yo no tengo tiempo para uno, no debería tener tiempo para el otro. Porque eso se llama acepción de persona. Y esa conducta muestra intereses. Esa conducta viene de un mal proceder. Entonces debe ser ejemplo en todo, en lo que dice, en la palabra. Si decimos, mis amados hermanos, algo que la Biblia dice, también debemos vivirlo. En la conducta, en amor. Debe caracterizarlo el amor. No ese espíritu de superioridad, no esa idea de que ya yo no tengo tiempo para reunirme con los comunes, o qué me puede aportar este hermanito o esta hermanita a mí. No, en actitud, en fe, en el sentido de fidelidad a Dios y a su palabra. Nosotros conocemos un pastor que tenía una iglesia multitudinaria, pero en una doctrina completamente desviada. Cuando él entiende y se arrepiente de esa palabra, de esa doctrina que estaba enseñando, y comienza a enseñar la palabra de Dios, ¡fum!, la iglesia se vació en relación a la cantidad de números que había. Quedaron unos poquitos, pero como bien decía él, yo quiero ser fiel al Señor. Yo me arrepentí de esa herejía, de esa falsa doctrina que yo enseñaba y de esa instrucción que estaba dando incorrecta, que ciertamente me generaba beneficios a mí, pero no eran los intereses ni los beneficios de Dios. Ahora comienzo a predicar la palabra. Literalmente es empezar de cero. Pero Dios también bendice la fidelidad. Dice que en pureza, en santidad y en integridad. Estos son los criterios para evaluar, mis amados hermanos, a un pastor. No es que sea listo, que sea gracioso, ni que tenga estilo a la moda. No. No es tanto que sea popular. Porque mucha gente se fija en eso también. Usted debe buscar un pastor que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ¿lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Timoteo, tienes que ser ejemplo. Tú no puedes liderar a nadie si no cumples con estas características. El pastor debe ocuparse en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Ocúpese en las cosas concernientes a la iglesia. Y Pablo menciona 3 cosas indispensables. La primera es la lectura y la exhortación. Esa es la tarea de un pastor.
lectura y exhortación. Lo de finanzas, déjeselo a la escuela de finanzas. Pero ocúpense en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. Esto es en la lectura bíblica de la palabra. 2, en la exhortación. Aquí es animar. Esto incluye reprimendas y advertencias, así como palabras de ánimo y consuelo. Hay pastores que son solamente hippies, digo yo, ¿no? Paz y amor, paz y amor, paz y amor. Pero cuando una persona es así, no le interesan las almas realmente. Ciertamente debemos animarlo y consolarlo, pero también debemos exhortarlos con la palabra, mostrarle su pecado, su error, decirle, hermano, hermana, necesitas cambiar esto. Este es parte del problema que tienes ahora. Aparte de eso, espiritualmente esto te induce a la confusión, al error y al peligro espiritual. Necesitas acomodar esto. Todo mediante la palabra de Dios, por supuesto. No hay nada que nosotros podamos hacer ni introducirnos en la vida de nadie, a menos que lo que vayamos a hacer esté respaldado por las Escrituras. La enseñanza se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios. Creo que tenemos muchas veces lo que tenemos dentro de la iglesia, haciendo mención de que gran parte y gran culpa la tienen los propios líderes, pero también el propio pueblo, hermano. La gente le da fastidio estudiar la palabra de Dios. La gente no quiere oír la palabra de Dios. Usted le pasa una enseñanza de una predicación sana y dice, ay, no, ese pastor es muy aburrido. O ese pastor tarda mucho. Ay, no, ese pastor no me gusta cómo habla. Yo digo, bueno, aquí tenemos un gran problema. El problema no es solamente de los líderes. El problema también son los mismos creyentes que andan detrás de otras cosas menos de lo que deben. Estas son cosas, mis amados hermanos, son las que se deben hacer en la iglesia. Esto ayuda y cuida a los miembros y fortalece la fe de los creyentes. En pocas palabras, esta es la dieta que todo cristiano debe consumir. Tristemente, no es la realidad para muchos. Una gran mayoría se alimenta no de la verdad, sino de fábulas y de mitos y de cuentos mundanos y profanos. Esa es la verdad. Cosas que atrofian los músculos y en vez de fortalecerlos, los debilitan. No descuides tus dones, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que poner en uso tus dones. No los descuides, porque el don no fue dado para guardar, sino para ministrar y bendecir a otro por medio de lo que Dios te ha dado. Tú sabes cuál es, porque Dios te lo confirmó mediante la profecía. El Señor te habló, Timoteo, y te confirmó los dones que Él te otorgó. Verso 15 dice, ocúpate de estas cosas. ¿En qué debemos ocuparnos? En lo que venimos hablando. Alguien dijo, un pastor que crece formará una iglesia que crece. Porque nadie puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. ¿Cómo podía Timoteo o cualquier creyente, para el caso, progresar en la vida cristiana si no es ocupándose de lo que debe y ejercitándose y entrenando por medio de la palabra? Es así que viene el crecimiento personal, pero también el de la grey. Los creyentes que son expuestos constantemente a la palabra de Dios crecerán sanos y fuertes. Es muy sencillo la ilustración. La palabra ocúpate en estas cosas también pueden traducirse cultiva o afánate, dice William Barclay, en estas cosas. Esto puede ser ciertamente su sentido, porque las siguientes palabras son permanece en ellas. Pablo está alentando a Timoteo a entregarse sin distracciones a la obra del Señor y debe darse enteramente en sus esfuerzos. De esta manera, su aprovechamiento será manifiesto. Entonces, observemos el orden aquí. Timoteo debe primero tener cuidado de sí mismo, dice el último verso, y luego de la enseñanza. Y esto destaca la importancia de la vida personal en cualquiera que se llame siervo de Cristo. Si su vida está mal, puede ser totalmente ortodoxo en su doctrina, pero de nada servirá. Las prioridades de un líder piadoso se resumen en santidad personal y su enseñanza pública. La mayor preocupación en la vida debe ser la salud espiritual. Entonces, ¿queremos ser buenos ministros de Jesucristo? Hagamos lo que la palabra del Señor dice. ¿Queremos ser malos ministros de Jesucristo? Contradigamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Queremos ser ministros de nosotros mismos? También lo pueden hacer. Pero lo importante o el llamado de la palabra de Dios es a que seamos buenos ministros de Jesucristo, anunciando y proclamando todo el consejo de Dios. Pero en el Señor que te pueda meditar, amén, en lo que hemos leído, que pueda reflexionar sobre estas verdades
Y que sepamos, mis amados hermanos, que esto tiene que ver con lo que el versículo 1 del capítulo 4 dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es fuerte, pero hay una doctrina diabólica, satánica, dentro de muchos púlpitos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor, a su palabra, a su voluntad. Y oremos, mis amados hermanos, por las iglesias. Oremos por sus líderes. Permita Dios que muchos puedan abrir sus ojos y darse cuenta de que nada de lo que ellos logren aquí en la tierra, por mucha satisfacción que le traiga, podrá cambiar la realidad de que el Señor, mis amados hermanos, está en contra de toda injusticia, está en contra de torcer su palabra, está en contra de callar cuando debemos hablar. Y sobre todo que mucha gente termina decepcionada, termina afligida, termina dolida, porque el daño es inmenso, mis amados hermanos. Millones de personas en el mundo están siendo afectados gracias a que algunos hombres se han introducido en el ministerio, pero no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Queremos darte en esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos a escuchar. Yo sé, Señor, que a veces se convierte más que en un devocional, en algo más largo, Señor, pero el tiempo es tan corto, Señor, y a veces hay tantas cosas, Señor, que necesitamos aprender. Yo te pido perdón de pensamiento, palabra y obra, de actitud y de acción, Señor. Porque ciertamente, Señor, pecamos, Señor. Pero te pedimos que nos limpies con tu sangre, Señor. Que purifiques nuestra mente y nuestros corazones. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que cada día, Señor, podamos parecernos, acercarnos más a tu voluntad. Oro para que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Para que bendigas su salud espiritual. Para que bendigas su alimento espiritual. Para que bendigas, Señor, la iglesia donde asisten, donde están. Señor, que tu palabra, Señor, sea una realidad en ellos, Señor. Que tú puedas permitir que muchos líderes, Señor, puedan devolverse, Señor, de sus andanzas y de sus malos caminos, Señor. Ciertamente, Señor amado, a veces por ignorancia y otras veces voluntariamente y consciente de lo que están haciendo, Señor. Permite que el temor tuyo caiga sobre sus corazones, que entiendan que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de tu voluntad. Y que a fin de cuentas, Señor amado, para ti la fidelidad es muy importante, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno va a ser juzgado, Señor, conforme a su capacidad, Señor. Tú no nos pides más de lo que podemos dar, ni nos exiges menos de lo que podemos hacer. Por eso te pido que nos ayudes, que bendigas a mis hermanos, que podamos ser diligentes en cuanto al cuidado espiritual de nuestras almas, Señor. Sobre todo, llénanos de amor y misericordia, Señor. Y permite en el nombre de Jesús que no decaigamos, Señor, sino que avancemos, Señor, y que aprendamos de todo lo que tú nos has permitido vivir, Señor, y ver. Bendícenos y ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos para todos. Saludos para mis hermanos desde Cali, mi hermana Patti Quiñones. Saludo también a mis hermanos de San Agustín Huila, Colombia. Saludos también para mis hermanos de Bolivia, La Paz. Saludos también para mis hermanos en la Ciudad de México y a cada uno del resto de los hermanos que pueda quizá ver la transmisión durante el día. Un abrazo grande para todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en este inicio de semana, que bendiga el fruto de su trabajo, fruto de sus manos, que les ayude en todo, mis amados hermanos. Dios les bendiga, les mando un abrazo y si el Señor lo permite, nos vemos mañana.